Te cuento cómo fue la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. Todo comenzó el 11 de febrero de 1858, cuando una joven llamada Bernadette vio una aparición de la Virgen María en una gruta cerca de la ciudad de Lourdes, en Francia. Bernadette era una niña de 14 años que creció en el seno de una familia analfabeta, pero que era muy devota de la Virgen María y el Rosario. Un día ella estaba en camino al campo a buscar leña seca. El lugar preferido era cerca de una gruta, pero debían pasar un arroyo para llegar a ella. Bernardita, por su fragilidad física, no se atrevía a adentrarse en el agua porque estaba muy fría. Al empezar a descalzarse, escuchó un ruido muy fuerte, parecido a un viento impetuoso que venía desde la gruta. Ahí, al fondo de ese lugar sucio y pedregoso, apareció la Madre de Dios. En ese mismo momento empezaron a sonar las campanas de la iglesia parroquial y se oía el canto del Ángelus. La Virgen estaba envuelta en una luz resplandeciente como la del sol, pero dulce y apacible como todo lo que viene del cielo. Vestía un traje blanco, brillante y de tejido desconocido, ajustado al talle con una cinta azul. Un largo velo blanco caía hasta los pies, envolviendo todo el cuerpo. Los pies, descalzos, comunicaban una gran pureza virginal. Dos rosas brillantes de color oro cubrían la parte superior de los pies de la Santísima Virgen. Todo en ella irradiaba felicidad, majestad, inocencia, bondad, dulzura y paz. La frente lisa y serena, los ojos eran azul celestes, llenos de amor, y los labios mostraban suavidad y mansedumbre. La señora parecía saludarla tiernamente mientras se inclinaba ante Bernardita. Sus manos estaban juntas ante el pecho. Ofrecían una posición de oración fervorosa. Tenía entre sus dedos un largo rosario blanco y dorado con una hermosa cruz de oro. Bernardita buscó su rosario. La señora empezó a pasar las cuentas del rosario entre sus dedos y juntas lo rezaron. Bernardita contaba que en ningún momento tuvo miedo de la señora de la aparición, sino que hubiera deseado quedarse contemplándola por siempre. Sin embargo, cuando contó lo sucedido en casa, sus padres le prohibieron acercarse a ese lugar, pero Bernardita sentía unas ganas inmensas de volver, y gracias a su insistencia, sus padres le permitieron regresar a la gruta. Bernardita regresó por segunda vez al lugar el 14 de febrero, pero esta vez volvió acompañada de otras personas para corroborar que la aparición era cierta. Ella empieza a rezar el rosario y después de la primera decena ve aparecer a la misma señora. Bernardita le tiró agua bendita para asegurarse que venía de Dios. La Virgen sonrió cuando el agua tocó sus pies, tomó el rosario y se persignó con él. Empezaron ambas a rezarlo. Sin embargo, las burlas y risas comienzan contra Bernardita. Y fue durante la tercera aparición del 18 de febrero que la Virgen le habló a Bernardita por primera vez. Bernardita le ofrece papel y una pluma y le pide que escriba su nombre. La señora le dice: lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo. Hazme únicamente el regalo de venir aquí durante 15 días seguidos. A la promesa de Bernardita, la Virgen contestó: yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Y comienza la quincena milagrosa.
El rumor de las apariciones se esparció rápidamente y una gran multitud acudió a la gruta. Como era de esperar, algunos que escucharon las apariciones creyeron en el suceso y acudieron a la gruta, pero otros se burlaron de ella. El 21 de febrero, la aparición parecía hacerse hacia atrás y como hundirse en el interior de la roca. Bernardita se acercaba a ella de rodillas. Observó que la Virgen se había puesto triste. Le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer?». La Virgen respondió: «Rogad por los pecadores». Bernardita era objeto de toda clase de burlas, persecuciones y ofensas, las cuales acogía con firmeza y profunda humildad. Incluso las autoridades civiles tomaron carta en el asunto, quienes amenazaron con llevarla a la cárcel. Uno de los principales médicos de Lourdes se dedicó a estudiarla, observarla y examinarla. Este llegó a la conclusión: aquí hay un hecho extraordinario, totalmente desconocido a la ciencia y a la medicina. La primera vez que la Virgen formula una orden concreta fue el 23 de febrero. Ante 10.000 personas, la Virgen le da a Bernardita un secreto que solo a ella le concierne y que no puede revelar a nadie. También le enseñó una oración que la hacía repetir, pero que no quiso que la diera a conocer. La Virgen le dijo: «Y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí, en este lugar, debe levantarse un santuario y que a él debe venirse en procesión». Bernardita se dirigió inmediatamente hacia la iglesia a darle el mensaje al párroco. El sacerdote le preguntó el nombre de la señora y que le pidiera de su parte que hiciese el milagro de hacer florecer el rosal silvestre sobre el que se aparecía. El 24 de febrero, Bernardita le contó a la Virgen lo que el sacerdote le había pedido. La Virgen solo sonrió, sin decir una palabra. Después la mandó a rogar por los pecadores y exclamó 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». Le hizo repetir estas palabras y Bernardita lo hacía mientras se arrastraba de rodillas hasta el fondo de la gruta. Ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. Ella lo hacía y miraba a la gente pidiéndole lo mismo. Desde entonces se le fue encomendada a Bernardita la penitencia por los pecadores. Un día la Virgen la mandó a subir y bajar varias veces la gruta de rodillas. La Virgen tenía la cara de tristeza. Dio otro secreto personal a Bernardita que no debía decir a nadie. La Virgen le confía un último secreto a Bernardita el jueves 25 de febrero. «Y ahora», le dijo la Virgen, después de un momento de silencio, «ve a beber y a lavarte los pies a la fuente, y come de la hierba que hay allí». Bernardita miró a su alrededor, pues no miraba ninguna fuente. Ella pensó que la Virgen la mandaba al torrente y se dirigió hacia ella. La Virgen la detuvo y le dijo: «No vayas allá, ve a la fuente que está aquí», le señaló hacia el fondo de la gruta. Bernardita subió y cuando estuvo cerca de la roca, buscó con la vista la fuente. No encontrándola y queriendo obedecer, miró a la Virgen. A una nueva señal, Bernardita se inclinó y escarbando la tierra con la mano, pudo hacer en ella un hueco. De repente se humedeció el fondo de aquella pequeña cavidad y viniendo de profundidades desconocidas a través de las rocas, apareció agua que pronto llenó el hueco que podía contener un vaso. Mezclando
mezclada con la tierra cenagosa, Bernardita la acercó 3 veces a sus labios, no resolviéndose a beberla, pero venciendo su natural repugnancia al agua sucia, bebió de la misma y se mojó también la cara. Todos empezaron a burlarse de ella y a decir que ahora sí se había vuelto loca. ¿Sabes que la gente cree que estás loca por hacer tales cosas?, le preguntaba la gente, a lo que ella contestaba: es por los pecadores. Pero misteriosos designios de Dios, con su débil mano y con sus labios acababa Bernardita de abrir sin saberlo el manantial de las curaciones y de los milagros más grandes que han conmovido la humanidad. El agua milagrosa de Lourdes ha sido analizada por hábiles químicos. Es un agua virgen muy pura, un agua natural que carece de toda propiedad térmica. Además, tiene la peculiaridad que ninguna bacteria sobrevive en ella. Simboliza la Inmaculada Concepción, en cuyo ser nunca hubo mancha de pecado original ni personal. El agua milagrosa obró el primer milagro. El buen párroco de Lourdes había pedido una señal, y en vez de la muy pequeña que había pedido, la Virgen acababa de darle una muy grande, y no solo a él, sino a toda la población. Fue a un obrero, quien por 20 años había tenido el ojo izquierdo horriblemente mutilado por la explosión de una mina. Al orar y brotarse el ojo con el agua de la fuente, comenzó a gritar de la alegría. Las negras tinieblas habían desaparecido. No le quedaba más que una ligera nubecilla que fue desapareciendo al seguir lavándose. Lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y las lesiones profundas de la herida, pero había devuelto aún así la vista. El martes 2 de marzo, Bernardita fue de nuevo a ver al párroco de Lourdes, recordándole la petición de la Virgen de levantar un santuario en el lugar de las apariciones. El párroco le contestó que era obra del obispo, quien ya estaba enterado de la petición y sería el encargado de poner por obra el deseo celestial de la visión. A las 7 de la mañana del 3 de marzo, cuando ya hay allí 3.000 personas, Bernardita se encamina hacia la gruta, pero la visión no aparece. Al salir del colegio, siente la llamada interior de la señora. Acude a la gruta y vuelve a preguntarle su nombre. La respuesta es una sonrisa. El párroco vuelve a decirle: si de verdad la señora quiere una capilla, que diga su nombre y haga florecer el rosal de la gruta. El 25 de marzo, por fin la Virgen revela su nombre, pero el rosal silvestre sobre el cual posa los pies durante las apariciones no florece. Bernardita cuenta que la aparición de la Virgen fue de la siguiente manera: levantó los ojos hacia el cielo, juntando en signo de oración las manos que tenía abiertas y tendidas hacia el suelo, y me dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita salió corriendo, repitiendo sin cesar por el camino aquellas palabras que no entendía, palabras que conmueven al buen párroco, ya que Bernardita ignoraba esa expresión teológica que sirve para nombrar a la Santísima Virgen. Solo 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había declarado aquella expresión como verdad de fe, un dogma. Su última aparición fue el 16 de julio, y Bernardita dijo lo siguiente: me parecía que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás la había visto tan bella. En resumen, podemos decir que el mensaje de la Virgen de Lourdes, primero que nada, es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes, al mismo tiempo
que así se presenta a ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud. El segundo punto es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad, aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje. En tercer punto, un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Y por último, la importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y de la humildad. También un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos. Ahora te pido en este momento que me acompañes a hacer esta oración a nuestra Mamita María, a Nuestra Señora de Lourdes. Y así como de la gruta de Lourdes mana esa agua sanadora, ella viene a interceder por nosotros para que Jesús nos sane interiormente, nos sane físicamente. Te pido que en este momento, si tienes alguna enfermedad física, si te sientes mal, si tienes alguna enfermedad mental, entrégasela a Dios. Vamos a hacer juntos esta oración. Piensa también en ese familiar, en ese amigo que tienes enfermo. Entrégale esa enfermedad al Señor y di conmigo: oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. En este momento, dices el nombre de la persona que está enferma. Alcánzale de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les quiero compartir también que Diosito me ha dado la dicha de poder nacer un 11 de febrero, día en que mamita se apareció a Santa Bernardita. Puedo decir que estoy muy feliz, muy agradecida con Dios. Y como dice el lema de este canal, María me lleva a Jesús. A mí, mamita María siempre me lleva a Jesús. Los quiero mucho, les mando un abrazo y les pido que si les gusta este contenido, puedan suscribirse al canal, puedan compartir este contenido y yo seguiré trayendo información de nuestra mamita María y de Dios. Que Dios y mamita María nos bendigan y que ella siempre nos siga llevando a Jesús. Amén.